Probabilidad y estadística. Unidad 1, estadística descriptiva. ¿Me confirman si es que se ve? Sí, se prueba, profe. Perfecto, gracias. Se ve muy bien. Ok. Sale. Entonces, vamos a empezar con lo que son las medidas de tendencia central y de dispersión para dato no agrupado. Es decir, digamos, o sea, como normalmente se conocen estas medidas. ¿Sí? A fin de cuentas, las medidas de tendencia central, o sea, las medidas de localización, nos dan una idea, ¿sí? de un conjunto de datos, sobre todo de tipo cuantitativo, para ver cómo es que o hacia qué elementos o qué tendencias tiene, ¿sí? Sobre todo hablando precisamente de centro. ¿Sí? Es decir, si ustedes, digamos, colocan y organizan datos, se van a dar cuenta que pues incluso en sus distribuciones de frecuencias se van a dar cuenta que ciertas clases o ciertos elementos tienen más valores que otros. Entonces, cuando presentamos o utilizamos estas medidas es para darnos una idea también de cómo es que se está comportando o qué datos es cómo es que de lo que se recolectó, cómo está, cuáles son sus puntos, se llaman sus puntos de equilibrio, ¿sí? Y también también lo que se llaman las medidas de dispersión, es decir, también de lo que es el centro, también qué tanta variación o que podemos tener en esos datos, ¿sí? Son básicamente de apreciación general, ¿sí? Y también nos da un panorama de qué es lo que tenemos en un estudio o bien de tipo estadístico. Aquí estas medidas se aplican ya sea para datos no agrupados, es decir, por ejemplo, lo que les mencionaba, tenemos estos datos aquí, o sea que no están organizados, nada más están capturados, llamémoslo así, o bien sobre datos agrupados, es decir, que ya están presentados en distribuciones de frecuencia, o bien ya forman parte de registros en una base de datos. Esto los vamos a estar viendo la próxima semana. Ahorita vamos a concentrarnos en los aspectos básicos, ¿sí? En el dato no agrupado. Las medidas de tendencia central o de localización básicamente son tres, ¿sí? Lo que es la moda, la mediana y la media, ¿sí? La moda va a ser aquel valor o incluso aquellos valores que se repiten con mayor frecuencia, es decir, en alguna observación que nosotros podemos llegar a efectuar, nos podemos encontrar que pues de todo el conjunto de datos hay puede haber dos o tres o incluso puede haber varios en los que se repiten con bastante frecuencia. Entonces aquí eso es a lo que hace referencia a la moda. Incluso podemos tener casos en donde lo que nosotros observamos no hay moda, es decir, que no hay ningún dato que se repita, que también es posible, ¿sí? Por el otro lado, la mediana, ¿sí? es un valor, ¿sí? que nos indica precisamente indica exactamente la mitad de los datos a analizar, ¿sí? A partir de ese valor se encuentran los valores menores, y a partir de él también donde se encuentran los datos mayores. Es decir, como punto medio. Esto no significa que sea exactamente que todos los datos, por ejemplo, estén cargados de un lado más hacia el otro, o que sea simétrico, sino pueden darse elementos de asimetría, ¿sí? Y por último, la media, o como llaman los cuates, el promedio, ¿sí? Es una medida que nos indica lo que es el punto de equilibrio de nuestros datos en su conjunto. Es una medida representativa, ¿sí? de todo lo que se obtiene, y que aproximadamente es el valor que fluctúa la mayoría de todos nuestros datos presentados, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí, empezamos primero con obviamente con lo básico, las medidas de tendencia central. Aquí la primera, la básica, yo creo que esto nada más es como modo recordatorio, lo que es la media aritmética o bien el promedio, para datos no agrupados, que tal vez suena un poco aparatosa desde la fórmula, pero eso no es otra cosa que sumar todos los valores que tenemos, es decir, todo lo que tenemos entre el total de datos recolectados, ¿sí? Entonces así eso es lo que básicamente representa, ¿sí? Vamos a trabajar con el ejemplo que tienen ahí,
¿sí? Tenemos las siguientes mediciones de secado en horas de cierta marca de pintura esmaltada, ¿sí? Hay que obtener la media aritmética de este conjunto, es decir, el promedio. Tienen ahí una serie de valores, en este caso es tiempo de secado, es decir, esos son datos expresados en horas, ¿sí? Obviamente esto no está organizado, no está contado, entonces pero lo que sí podemos es sacar las medidas de tendencia central, ¿ok? Sale. Voy a salirme tantito de aquí y eso va a abrir un archivo, que es donde vamos a trabajar propiamente con Excel. Vamos a ver, ese anda por aquí. Aquí está. Listo. ¿Sí se observa la hoja de Excel bien? ¿Me confirman? Sí. Ok, sale. Sí, Si se dan cuenta, dividí lo que es bueno, no así exacta, pero tenemos para sacar el proceso, o sea, lo que es la media, como el proceso completo, paso a paso, y pues obviamente mediante la fórmula directa aquí en Excel. ¿Sí? Los datos que tiene la presentación, de hecho, ya están aquí, ya están colocados así tal cual. Aquí para sacar el promedio no es necesario colocarlos en orden, así tal cual los podemos sacar. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Vamos a regresarnos aquí tantito, ¿sí? Es la suma de todos los valores que tenemos, es decir, hay que sumar todo lo que está aquí, ¿sí? Y también, y eso es lo que sacamos, eso entre el total de valores que tenemos. Entonces tenemos aquí la primera columna, sí, que se llama cantidad de datos. Entonces vamos a ocupar en este caso una fórmula que es para conteo, ¿sí? Que sería contar, ¿sí? Y en este caso pues vamos a seleccionar todas las celdas, ¿sí? Resulta que tenemos 15 datos en total, ¿sí? Entonces luego hay que sacar la suma de valores, es decir, la primera parte de la fórmula. Entonces sería simplemente suma del conjunto. Entonces vamos aquí. Y eso es lo que obtenemos. Simplemente por la pura suma. 56.8. Y ahora, para sacar la media, pues simplemente es dividir este resultado entre el total de datos, ¿sí? Y nos da una media de 3.79. 3.79 vendría siendo el punto de equilibrio de esto, o sea, de todo este conjunto de datos, ¿sí? Ahora, para sacarlo con la fórmula directa, ¿sí? Aquí no se le encuentra como media, sino se le encuentra más por su nombre más común, promedio, ¿sí? Promedio del conjunto de datos. Escribimos aquí y ahí está. Todavía más sencillo, ¿okay? La siguiente medida de tendencia central en este caso sería la mediana. Aquí se hacen dos divisiones, ¿sí? Si tenemos datos con que sea un número impar, ¿sí? Entonces vamos a ocupar la fórmula de aquí, ¿sí? Que es la mediana es igual al total de datos más 1 dividido entre 2, ¿sí? Aquí lo que nos va a arrojar es el dato, la posición en el cual el dato se va a encontrar y va a representar la mediana. Pero si son datos pares, tenemos que promediar lo que se llaman valores adyacentes. Eso lo vamos a checar ahorita en un momento. Para que esto funcione, y eso sí es importante, hay que ordenar los datos de menor a mayor. ¿Sí? Si ustedes no ordenan los datos antes de hacer el proceso de cálculo, entonces lo que saquen de mediana no sirve, ¿sí? Porque aquí sí nos interesa ubicar precisamente el valor medio que nos separe los datos menores de los datos mayores, ¿sí? Vamos a trabajar con los mismos datos, ¿sí? Ahora vamos a obtener la mediana como tal, ¿sí? Tenemos aquí en este caso los mismos datos, nada más que ya están de manera ordenada, ¿sí? Por ejemplo, si lo comparamos con este de aquí, se están básicamente en desorden. Ahorita, si se dan cuenta, ya están desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Ahora, con esto, sí, vamos a trabajar con estos de aquí. Igual sacamos lo que es el conteo de datos.
Vemos y sería contar. De aquí hasta acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en este caso un conjunto de datos impar, ¿sí? Entonces hay que ocupar la fórmula, la primera, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que dice suma de valores, tengo que sacar lo que es el total de valores más 1. Ese es simplemente sencillo. Es decir, sería 1 más esto y nos da pues, evidentemente 16. No hay mayor pierde. Ahora, para obtener la mediana, ¿sí? Simplemente es este valor entre 2, ¿sí? En este caso nos da un 8. El 8 quiere decir la posición en la cual se encuentra el dato, y el dato que se encuentra va a ser la mediana. Entonces, y eso donde lo contamos a partir de aquí. Del valor menor empezamos a buscar. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, este dato es la mediana de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Eso lo podemos verificar de manera gráfica, ¿sí? Aquí que tenemos 3, serían 3, 6 y 7 valores de aquí hacia acá, y tenemos 3, 6 y 7. Efectivamente es la mediana de los datos, ¿ok? Perfecto. Ahora, la mediana directamente con fórmula sería sacarnos de los datos de aquí. Y en este caso la fórmula nos arroja el valor exacto que representa la mediana en el conjunto de datos. En este caso vemos, nos marca 3.6 y evidentemente lo que tenemos aquí es 3.6. ¿Sí? O sea que coincide en ese sentido. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si en este caso los datos se fuesen pares? Ocupé los mismos, nada más que quité evidentemente un valor, ¿sí? De hecho lo podemos comprobar. Sería contar y ahora con estos. ¿Y qué es lo que tenemos? Un número par. Entonces, lo que tenemos aquí hay que buscar solamente lo que sean los promedios de los valores adyacentes. Como son datos pequeños, pero un grupo de datos pequeños, pues no hay problema, por ejemplo, en ubicarlos. Más o menos nos podemos guiar a partir de lo que tenemos aquí. Tenemos 14 datos, entonces la mitad de 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, como son pares, este valor y este valor serían nuestros valores adyacentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque separan 3 y 6, 3 y 6, ¿sí? Entonces lo que se obtiene es el promedio de los valores adyacentes, ¿sí? Es decir, el promedio de estos dos. Entonces, como lo sacamos, pues evidentemente sumaríamos 3.4 más 3.6 y dividirlo entre 2. O bien, aquí ya podemos sacarla por fórmula directa. Lo seleccionamos. Y eso sería propiamente la mediana, no hay más, ¿sí? Y eso sería 3.5 directa. Pues que lo está redondeando. Ahí está, ¿sí? Es por ajuste de decimales, ¿sí? Porque ahora sí, entre 3.4 y 3.6, pues ahora sí, el valor intermedio sería 3.5, ¿sí? No se encuentra 3.5, bueno, no, aquí no está registrado acá, pero pues estos como son valores, ahora sí de tipo continuo, o sea, son cuantitativos, ¿sí? Si nosotros extendemos una recta numérica, evidentemente vamos a encontrar el valor de 3.5. Y si aplicamos, por ejemplo, la fórmula directamente, ahora sí que nos arroja en Excel del mismo conjunto de datos, nos arroja exactamente lo mismo, pero que es 3.5. Sale. Siguiente medida de tendencia, ¿sí? Ya está, la mediana ya la obtuvimos. Y ahora por último la moda, ¿sí? La moda realmente no tiene una fórmula de cálculo, simplemente nada más es efectuar un conteo, ¿sí?
Para sacar la moda de un conjunto de datos no agrupados, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, colocar los datos. Pues ahí podemos ordenarlos o bien o podemos dejarlos tal y como están. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Luego, ya sea que nosotros ahora sí de manera manual anotemos o seleccionemos los valores que más se repiten en el conjunto, ¿sí? Y dependiendo de lo que nos encontremos, es decir, el número de modas que nos lleguemos a encontrar, lo vamos a decir que el conjunto o la muestra va a tomar los siguientes nombres. Si se encuentra una moda, entonces es una muestra unimodal, es decir, evidentemente una moda. Si hubiesen dos valores que se repiten más, sería una muestra bimodal. Si fuese tres modas o incluso más, que también es posible, entonces estaríamos nos estamos encontrando con una muestra multimodal. O también se puede llegar al caso, sí, que no existen modas, sí, es decir, que no hay ningún valor que se repita, sí, que también es posible. Okay. Igual es el trabajar con el mismo conjunto de datos, sí. Ahora vamos a sacar lo que es la moda en este caso. Vamos a hacerlo por proceso completo, sí. Y después vamos a sacarlo, sí, con fórmulas en Excel. Aquí sí requiere un proceso un poquito, no es complejo, pero sí una combinación para que nos arroje bien los valores de las modas, ¿no? Voy a subir hasta donde me da que se aparece. Ahí está, ¿no? Se ve un poquito mejor. Analicen los datos, ¿sí? Los que tenemos aquí, y vean aquellos que se repitan. ¿Qué datos son los que se repiten? A ver, o que o que presentan mayor frecuencia. 4.8 y 4.8. 2.8 también. Ok, 2.8. sale. Entonces, de acuerdo a 4.8 tenemos uno aquí y tenemos el otro aquí. Y dicen que 2.8 sería aquí y de aquí. Perfecto. En este caso, estos dos valores se repiten doble. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una muestra bimodal, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Sale. Eso es, digamos, el control más laborioso. Ahorita vamos a hacerlo en Excel. Aquí en Excel se tienen varias versiones para la fórmula de la moda. Está la moda, así, de hecho, antes todavía en Office 2013 o anteriores, creo que todavía tenía más tipos, ¿no? Ahorita nada más se redujeron a 3. Sí, puede ser moda 1 o moda varios. Yo lo que recomiendo es usar moda varios. Sí, porque moda 1 nada más les va a devolver un valor de moda. Y ahorita se los voy a demostrar. Para poder aplicar, en este caso, identificar que hubiese más de una moda, o sea, en un conjunto de datos que no conocen, de preferencia se seleccionan las celdas, sí, que estén un número, digamos, sumamente grande. Ahí, por ejemplo, estoy dando chance hasta 7 muestras en caso de que existieran, ¿no? Entonces, escriben la palabra moda.1, digamos, es como un ejemplo, del conjunto de datos. Y para que funcione, bueno, ahorita no van a notar un cambio diferente. Hay que transformar esto a modo de matriz, o sea, o que es representarlo en forma de matriz. ¿Cómo se hace esto? Simple. Presionamos Control, Shift y Enter, ¿sí? Como estábamos nada más indicando moda.1, nos devuelve en este caso nada más una de las modas del problema. Pero ¿cuál es la bronca aquí? Realmente encontramos que el problema es bimodal, pero ahora sí, por el formato de la fórmula nada más nos arroja una, ¿ok? Voy a hacer la nota de cómo hice el proceso.
Vamos a entrar este aquí. En formato de matriz. Vamos a darle un poquito. Seleccionar celdas, escribir la fórmula o los cálculos que vayan a hacer, presionar sería control más shift más enter, ¿sí? Y eso ya les va a devolver lo que es en formato de matriz. Ahorita van a ver cómo funciona, ¿sí? Ahora vamos a ocupar lo que es la fórmula moda.varios para antes seleccionar todas las celdas, ¿sí? Y ahora sí, moda.varios, seleccionamos el conjunto de datos, cerrar el paréntesis y lo que es lo mismo para hacer modo de matriz, control shift y enter, ¿ok? Y ahora, si se dan cuenta, ahora sí nos arroja los dos valores de las modas, ¿sí? Aquí como ya no hay, ya no hay más datos que se repitan, es decir, no hay 3 ni 4 modas ni en adelante, por eso les bota el resultado de NA, ¿sí? Pero con la fórmula, ahora sí, ya transformando en celdas en forma de matriz, ¿sí? Y ya así, con este conjunto de datos, vean que ya nos botó nuestro 4.8 y nuestro 2.8. ¿Ok? Pregunta.